¿Quién destruyó el primer y el segundo templo de Jerusalén? Jerusalén, la ciudad sagrada venerada por tres de las principales religiones monoteístas del mundo, ha sido escenario de innumerables eventos históricos trascendentales. Uno de los episodios más impactantes y simbólicos en la historia de esta ciudad fue la destrucción de sus dos templos sagrados, el primer templo y el segundo templo. Estos lugares de adoración, erigidos para glorificar a Dios y servir como centros espirituales del pueblo judío, fueron reducidos a ruinas en diferentes momentos de la historia antigua. La destrucción de estos templos no solo tuvo un profundo impacto en la vida religiosa y cultural de los judíos, sino que también marcó un punto de inflexión en la historia del Medio Oriente y del mundo antiguo. Los eventos que llevaron a estas devastadoras demoliciones, así como los actores involucrados, han sido objeto de intenso estudio y debate por parte de historiadores, arqueólogos y eruditos religiosos. En esta extensa publicación, exploraremos los detalles y las circunstancias que rodearon la destrucción del primer templo y del segundo templo de Jerusalén. Analizaremos las fuerzas políticas y militares en juego, las figuras históricas clave y las consecuencias duraderas de estos actos de destrucción. Además, examinaremos las diferentes perspectivas y teorías que han surgido a lo largo de los siglos para explicar estos acontecimientos trascendentales. El primer templo de Jerusalén. El primer templo de Jerusalén, también conocido como el Templo de Salomón, fue construido alrededor del año 957 a.C. Durante el reinado del rey Salomón. Este magnífico edificio, erigido en la cima del monte Moria, se convirtió en el centro de adoración y peregrinación para el pueblo judío, así como en un símbolo de su identidad nacional y religiosa. La construcción del primer templo. Según las escrituras hebreas, la construcción del primer templo fue una empresa monumental que requirió la colaboración de miles de trabajadores y artesanos. El rey Salomón, conocido por su sabiduría y riqueza, supervisó personalmente el proyecto, asegurándose de que se utilizaran los mejores materiales y técnicas de construcción disponibles en ese momento. El templo de Salomón estaba diseñado con una arquitectura impresionante que incluía el santuario, Kodesh HaKodashim, el lugar santo, Ejal, y varios patios y dependencias. Las paredes interiores estaban recubiertas de madera de cedro y oro, y el techo estaba elaborado con vigas y tablones de madera de ciprés. La destrucción del primer templo. Después de casi 4 siglos de existencia, el primer templo de Jerusalén fue destruido en el año 586 a.C. por las fuerzas babilónicas lideradas por el rey Nabucodonosor. Este evento devastador marcó el final del reino de Judá y el comienzo del exilio babilónico para el pueblo judío. Las causas de la destrucción del primer templo han sido objeto de intenso debate y análisis. Según los registros históricos y las fuentes bíblicas, la invasión babilónica fue el resultado de tensiones políticas y rebeliones contra el dominio babilónico en la región. Los judíos, liderados por el rey Sedequías, se rebelaron contra Nabucodonosor, desencadenando un asedio y una eventual conquista de Jerusalén. Después de meses de asedio, los babilonios lograron penetrar en la ciudad y saquear el templo. Según los relatos, los objetos sagrados y los tesoros del templo fueron saqueados, y el edificio mismo fue incendiado hasta los cimientos. Este acto de destrucción tuvo un impacto devastador en el pueblo judío, no solo desde un punto de vista material, sino también en términos de su identidad espiritual y nacional. Consecuencias de la destrucción del primer templo. La destrucción del primer templo marcó el comienzo de un periodo de exilio y dispersión para el pueblo judío. Muchos fueron llevados cautivos a Babilonia, donde tuvieron que adaptar sus prácticas religiosas y culturales a un entorno extranjero. Durante este tiempo de exilio, los líderes religiosos y los profetas desempeñaron un papel crucial en mantener viva la esperanza de reconstruir el templo y restaurar la vida religiosa en Jerusalén. Figuras como Ezequiel y Jeremías ofrecieron consuelo y orientación espiritual a los exiliados, asegurándoles que Dios no los había abandonado y que eventualmente serían restaurados a su tierra natal. Después de décadas de cautiverio, el imperio babilónico fue conquistado por los persas, liderados por Ciro el Grande. Ciro permitió a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir su templo, cumpliendo así las profecías y dando inicio a un nuevo capítulo en la historia del pueblo judío. El segundo templo de Jerusalén. Con el permiso y el apoyo del rey persa Ciro el Grande,
los judíos comenzaron la ardua tarea de reconstruir su templo en Jerusalén. Este segundo templo, aunque menos imponente que su predecesor, se convirtió en un símbolo de la resiliencia y la determinación del pueblo judío. La construcción del segundo templo. La reconstrucción del segundo templo fue un proceso gradual y lleno de desafíos. Inicialmente, los esfuerzos se centraron en establecer un altar para los sacrificios y en preparar los cimientos para el nuevo edificio. Sin embargo, enfrentaron obstáculos y oposición de parte de las poblaciones locales, lo que retrasó el progreso de la construcción. Finalmente, bajo el liderazgo de Zorobabel y el profeta Ageo, la reconstrucción del templo se reanudó con renovado vigor. El segundo templo, aunque más modesto que el primer templo de Salomón, fue terminado y dedicado en el año 515 a.C., marcando un momento trascendental en la restauración de la vida religiosa y nacional judía. El periodo helenístico y la revuelta de los macabeos. Durante el periodo helenístico, el segundo templo pasó por una serie de desafíos y cambios. En el siglo II a.C., el rey seleucida Antíoco IV Epífanes intentó imponer la cultura griega en Judea y prohibió la práctica del judaísmo en el templo. Esta opresión desencadenó la revuelta de los macabeos, una rebelión liderada por la familia sacerdotal de los asmoneos. Después de años de lucha, los macabeos lograron expulsar a los seleucidas y restaurar la soberanía judía sobre Jerusalén y el templo. La remodelación del segundo templo por Herodes el Grande. En el año 37 a.C., Herodes el Grande ascendió al trono como rey cliente de los romanos en Judea. Herodes emprendió una ambiciosa remodelación del segundo templo, convirtiéndolo en uno de los edificios más impresionantes del mundo antiguo. La remodelación de Herodes incluyó la expansión del monte del templo, la construcción de imponentes pórticos y patios, y la incorporación de mármol y piedra de alta calidad en la estructura. El resultado fue un segundo templo magnificado, que se alzaba majestuosamente en el corazón de Jerusalén. Aunque los trabajos de reconstrucción duraron décadas, el templo renovado se convirtió en un punto focal para el pueblo judío y un testimonio del poder y la riqueza de Herodes. La destrucción del segundo templo por los romanos. A pesar de la grandeza del segundo templo, su existencia estaba destinada a ser efímera. En el año 66 después de Cristo estalló una rebelión judía contra el dominio romano en Judea. Esta revuelta, conocida como la Primera Guerra Judío-Romana, fue un conflicto violento que duraría varios años. Inicialmente, los rebeldes judíos lograron algunas victorias notables contra las fuerzas romanas. Sin embargo, en el año 70 después de Cristo el futuro emperador Tito lideró un ejército romano bien entrenado y equipado para sofocar la rebelión. Después de meses de asedio, los romanos finalmente lograron penetrar en Jerusalén. A pesar de los esfuerzos desesperados de los defensores judíos, el segundo templo no pudo resistir el asalto final de las legiones romanas. Según los relatos históricos, el templo fue saqueado y posteriormente incendiado. Las llamas consumieron gran parte de la estructura, dejando solo las masivas piedras de los cimientos intactas. La destrucción del segundo templo marcó el final de la presencia judía en Jerusalén por casi 2 milenios. Consecuencias de la destrucción del segundo templo. La caída del segundo templo tuvo consecuencias devastadoras para el pueblo judío. Además de la pérdida de su centro religioso y cultural, la destrucción del templo también representó un golpe simbólico a su identidad nacional. Muchos judíos fueron asesinados durante el sitio de Jerusalén, mientras que otros fueron vendidos como esclavos o dispersados por el Imperio Romano. Esta diáspora forzada, conocida como la Galut, obligó a los judíos a adaptarse a nuevos entornos y a preservar su fe y tradiciones sin un centro físico de adoración. A pesar de esta tragedia, el pueblo judío encontró formas de mantener viva su identidad y sus prácticas religiosas. Los líderes rabínicos desempeñaron un papel crucial en la preservación de las enseñanzas y la tradición judía, estableciendo sinagogas y centros de estudio en las comunidades dispersas. Además, la esperanza de reconstruir el templo y regresar a Jerusalén se convirtió en un sueño persistente para el pueblo judío. Esta aspiración ha perdurado a través de los siglos, convirtiéndose en un símbolo de la resiliencia y la determinación judía. Perspectivas históricas y religiosas.
La destrucción del primer y el segundo templo de Jerusalén ha sido objeto de diversas interpretaciones y perspectivas a lo largo de la historia. Aquí exploramos algunas de las principales teorías y enfoques sobre estos eventos trascendentales. La perspectiva bíblica y religiosa. Desde un punto de vista bíblico y religioso, la destrucción de los templos ha sido interpretada como un castigo divino por la desobediencia y la idolatría del pueblo judío. Según esta perspectiva, la infidelidad a los mandamientos de Dios y el rechazo de los profetas llevaron a la intervención divina y al juicio sobre Jerusalén y sus templos. En el caso del primer templo, los libros proféticos del Antiguo Testamento, como Jeremías y Lamentaciones, presentan la destrucción como una consecuencia de la apostasía del pueblo judío y su alejamiento de Dios. En cuanto al segundo templo, algunos eruditos religiosos han sugerido que su destrucción fue un presagio del rechazo de Jesús como el Mesías prometido por parte de gran parte del pueblo judío. La perspectiva histórica y política. Desde un enfoque histórico y político, la destrucción de los templos se enmarca dentro de los conflictos y las luchas de poder que caracterizaron al Medio Oriente antiguo. La invasión babilónica y la posterior destrucción del primer templo se ven como el resultado de tensiones políticas y rebeliones contra el dominio babilónico en la región. De manera similar, la destrucción del segundo templo por los romanos se considera una consecuencia de la rebelión judía contra el dominio imperial romano en Judea. Los romanos, enfrentados a una amenaza a su autoridad, respondieron con una fuerza abrumadora y la aniquilación del centro simbólico del poder judío, el Templo de Jerusalén. La perspectiva arqueológica y física. Los avances en la arqueología y las ciencias físicas han arrojado nueva luz sobre los eventos que rodearon la destrucción de los templos. Los hallazgos arqueológicos, como restos de edificios quemados, armas y objetos personales, han proporcionado evidencia material de los conflictos y la violencia que tuvieron lugar en Jerusalén. Además, los estudios de la arquitectura y los materiales de construcción han ayudado a comprender mejor la magnitud y la complejidad de los templos, así como los métodos utilizados para su demolición. La perspectiva simbólica y espiritual. Más allá de los aspectos históricos y físicos, la destrucción de los templos también ha sido interpretada desde una perspectiva simbólica y espiritual. Para muchos creyentes, la pérdida del templo representa la ruptura temporal de la conexión directa entre Dios y su pueblo, así como el fin de un periodo de revelación y presencia divina tangible. Sin embargo, también se ha visto como una oportunidad para una renovación espiritual y una comprensión más profunda de la fe. La ausencia de un lugar físico de adoración ha obligado a los judíos a centrar su práctica religiosa en la oración, el estudio de las Escrituras y la observancia de los mandamientos divinos. Estas perspectivas diversas reflejan la complejidad y la importancia de los eventos que rodearon la destrucción de los templos de Jerusalén. Cada enfoque ofrece una lente diferente a través de la cual podemos comprender estos acontecimientos y sus implicaciones duraderas. El legado perdurable de los templos de Jerusalén. A lo largo de esta extensa publicación, hemos explorado los detalles históricos, las figuras clave y las consecuencias de la destrucción del primer y el segundo templo de Jerusalén. Estos eventos trascendentales han dejado una huella indeleble en la historia del pueblo judío y han dado forma a las tradiciones y las creencias de generaciones posteriores. La destrucción de los templos no solo representó la pérdida de edificios sagrados, sino también un desafío a la identidad religiosa y cultural del judaísmo. Sin embargo, a pesar de estas tragedias, el pueblo judío demostró una resiliencia y una determinación inquebrantables para preservar su fe y sus tradiciones. Los templos de Jerusalén, aunque ya no existen físicamente, han dejado un legado perdurable. Su memoria sigue viva en las oraciones, las celebraciones y las aspiraciones del pueblo judío. La esperanza de reconstruir un tercer templo en Jerusalén sigue siendo un sueño compartido por muchos creyentes. Además, los templos han trascendido su significado puramente religioso y se han convertido en símbolos de resistencia, perseverancia y unidad nacional. Su destrucción ha sido un recordatorio de los peligros